Buenas tardes, maestra, compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra exposición. El día de hoy le toca la participación al equipo número 3, conformado por Cintia Hernández Fuentes, Edgar de Jesús Guerrero Avendaño y una servidora, Gabriela de la Torre. Nosotros les vamos a hablar sobre la planeación y el presupuesto maestro. Índice. Planeación estratégica. Primera pregunta, ¿a dónde se desea que llegue la empresa? Segunda pregunta de planeación estratégica, ¿dónde se encuentra actualmente la empresa? Tercera pregunta, ¿qué camino seguirá la empresa para llegar al lugar deseado? El presupuesto. El papel de los presupuestos en la planeación. Indicadores a presupuestar. El proceso del presupuesto. Ventaja y limitantes de los presupuestos. El presupuesto de operación. Presupuesto financiero. Presupuesto base cero. En el presente trabajo analizaremos el papel que desempeñan los presupuestos dentro de la planeación estratégica de las empresas, así como su naturaleza, ventajas, limitaciones y mecanismos de elaboración. Analizaremos también el presupuesto de efectivo y los diferentes métodos para elaborarlo. Planeación estratégica. Estrategia es una palabra que se deriva del griego strategos, que significa general. La palabra y el concepto fueron acuñados en el ámbito militar. Si hacemos una analogía entre los ámbitos de la milicia y el de los negocios, podemos decir que mientras en el primero la estrategia consiste en que el estratega o militar planea la batalla, esto quiere decir decide en qué campo de batalla le conviene más, asigna a sus hombres y a sus armas a los diferentes frentes, trata de sorprender al enemigo, busca aliados y hace compromisos. En los negocios el responsable de una organización actúa de una manera similar, decide en qué mercado enfocarse, asigna recursos a los diversos rubros de gasto e inversión, trata de ser diferente y actuar. El proceso de planeación estratégica es la herramienta principal que una empresa tiene que utilizar para transformarse en una organización competitiva, porque a través de ella es posible determinar claramente a dónde quiere ir, de tal manera que a partir de donde se encuentra pueda fijar los medios necesarios para lograr su misión. La planeación estratégica tiene 3 preguntas que responder. ¿A dónde se desea que llegue la empresa? ¿Dónde se encuentra actualmente? ¿Qué caminos seguirá la empresa para llegar al lugar deseado? Primera pregunta. ¿A dónde se desea que llegue la empresa? Cada organización debe tener un propósito que todos sus miembros deben comprender. Plantear la misión es la manera de hacerlo, pues este establece el propósito medular del negocio, en el que se definen tanto sus metas a largo plazo como su filosofía. Además de la misión, la empresa debe sentar su visión, es decir, debe establecer cómo se percibe en el futuro. De alguna manera, la visión representa la misión desde una perspectiva interna, esto es, las condiciones a las que aspira llegar la empresa en el largo plazo. Los valores son un conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales con los que la empresa debe operar. Lo que se pretende en esta etapa es establecer y difundir los fundamentos que regularán la forma de hacer negocios de la empresa, de tal manera que todas las acciones y decisiones que se lleven a cabo sean congruentes con sus valores. La definición de la visión, la misión y los valores de la empresa representan el primer eslabón del proceso de planeación estratégica y cualquier acción de la empresa deberá estar cimentada en ellos. Segunda pregunta de planeación estratégica. ¿Dónde se encuentra actualmente la empresa? Es necesario realizar diversos análisis que al conjuntarse permiten conocer la situación presente de la compañía. Dichos análisis se mencionan a continuación. Identificación del negocio. Por negocio se entiende el conjunto de actividades y productos que satisfacen una necesidad particular en un mercado externo. Análisis de la industria. Por industria se entiende el tipo de negocio en el que se desenvuelven la empresa y sus competidores potenciales.
Identificación de los factores básicos de competencia. Los factores básicos de competencia son los que afectan de forma directa la preferencia del cliente y por lo tanto la participación del mercado. Tercera pregunta. ¿Qué caminos seguirá la empresa para llegar al lugar deseado? Una vez definidos la misión, visión y los valores de la compañía, y después de analizar su situación actual, comienza uno de los pasos más delicados del proceso de planeación estratégica. Definir la manera en que la compañía tratará de pasar de la situación actual a la situación deseada. En pocas palabras, definir la dirección estratégica. Esta dirección estratégica u objetivo estratégico debe marcar el rumbo del negocio por lo menos en los próximos 3 años. La dirección estratégica lleva implícito un plan en donde se conjugan los propósitos de los aspectos más importantes del negocio: el mercado y la gama de productos, los recursos con los que cuenta la empresa y la manera en que estos serán asignados. El presupuesto. El presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. En resumen, el presupuesto cuantifica en términos monetarios la toma de decisiones anticipada y los objetivos trazados de manera que permitan visualizar su efecto en la empresa y sirvan como herramienta de control administrativo. El presupuesto tiene 3 propósitos principales: pronosticar el crecimiento futuro de la organización y de su ambiente, coordinar las diversas actividades y tareas de la empresa y motivar a los empleados a fin de alcanzar el mayor beneficio para la empresa. El papel de los presupuestos en la planeación. En un entorno globalizado como el que vivimos, es necesario prestar atención constante a las características y cambios en factores como los gustos del cliente, la entrada de nuevos competidores, etc. Asimismo, los fenómenos económicos, sociales y políticos que ocurren en los diferentes países tendrán siempre repercusiones en nuestro país. Los presupuestos siguen siendo valiosos en la medida en que sirven de guía, ayudan a monitorear lo implementado y verifican que se logren los resultados esperados. Hay que recordar que mientras no se sepa lo que se quiere, no podrá llevarse a cabo un plan. En una época de cambios es cuando más se requiere planear. Marco de referencia de los presupuestos. Cuando se elabora el presupuesto maestro, es fundamental que se analicen las variables macro y microeconómicas que afectan a la empresa, así como su repercusión en los presupuestos de operación y financiero. Las variables macroeconómicas o premisas básicas son una serie de pautas económicas, sociales, políticas y financieras que definen un escenario específico a corto plazo. Entre las principales premisas que deben ser estudiadas se encuentran: crecimiento del Producto Interno Bruto del país y de los países con los que existen relaciones comerciales, así como el de la rama industrial a la que pertenece la empresa. Inflación en México y los países con los que interactúan. Comportamiento del tipo de cambio. Estrategias de financiamiento de las empresas. Comportamiento de sueldos, salarios y prestaciones. Relaciones con los sindicatos. Políticas respecto de las exportaciones. Reglas y aranceles de importaciones y exportaciones de los tratados de libre comercio, así como el proceso actual del gradualismo. Comportamiento del costo del dinero, entre otras variables. Además de las variables macroeconómicas, se debe prestar especial atención a las variables microeconómicas o individuales de la compañía en el momento de llevar a cabo el proceso de presupuestación. Estas variables representan las acciones que se pondrán en práctica durante un año determinado, pero que a su vez forman parte integral de la planeación estratégica de la empresa. La aprobación de estas variables debe ser fruto de una discusión y análisis profundos del equipo que forman el cuadro principal de la empresa. Entre estas variables y objetivos se encuentran: estrategias de precios, inflación de los precios y de los principales insumos esperados, crecimiento del mercado esperado, objetivo que se debe lograr medido en rentabilidad, diagnóstico de la liquidez, políticas del capital de trabajo, estrategias sobre el aprovechamiento de la capacidad instalada,
mezcla de líneas que hay que colocar, estrategias de productividad, políticas de exportación de ventas, carga financiera esperada, entre otras. Al igual que en el caso de las variables macroeconómicas, en el de las microeconómicas también se debe generar varios escenarios para determinar los diferentes resultados que puede esperar la empresa. Para diseñar un presupuesto correcto es esencial conocer, analizar y evaluar las variables mencionadas durante cada una de las etapas que integran el diseño o desarrollo del presupuesto maestro. Indicadores a presupuestar. En la siguiente imagen podemos ver una lista de indicadores que el grupo directivo de una empresa debe presupuestar y a su vez monitorear mensualmente para que el presupuesto logre su misión. En la actualidad, muchas empresas establecen metas concretas que les permiten mantener su competitividad, las cuales deben ser monitoreadas de manera frecuente. Un avance reciente en el establecimiento de metas de desempeño es el uso de metas específicas, que no son otra cosa más que objetivos excepcionalmente ambiciosos que no pueden lograrse sin hacer cambios fundamentales en la manera en que se hace el trabajo. Características de un sistema presupuestal. Es importante que al diseñar cualquier presupuesto se tenga muy presente su finalidad. Y sus características son las siguientes. A. Lograr flexibilidad. B. Facilitar el control administrativo. C. Cuantificar los objetivos del presupuesto maestro. D. Facilitar la autoevaluación de cada una de las áreas de responsabilidad de las empresas. E. Permitir que las normas de información financiera y sus circulares respectivas puedan aplicarse en el presupuesto maestro. F. El presupuesto a corto plazo debe ser parte del presupuesto a largo plazo. G. En el presupuesto a corto plazo se deben incorporar las inversiones en activos fijos. H. En el nivel ejecutivo de la dirección se deben presentar indicadores de forma condensada. El proceso del presupuesto. Desde el punto de vista de la contabilidad financiera, el producto final del proceso del presupuesto son los estados financieros que ella genera. La única diferencia es que en la contabilidad administrativa, los estados financieros presupuestados son estimaciones de lo que ocurrirá en el futuro y no datos de lo ocurrido en el pasado. A continuación, vemos el proceso de elaboración de presupuestos con un enfoque administrativo. Este proceso comienza con la elección de periodos. El periodo conveniente para un presupuesto es un año, aunque la mayoría de las compañías prepara presupuestos anuales, mientras que otras lo hacen en forma semestral o trimestral. Al término de cada periodo se revisan los presupuestos y se analiza el comportamiento real respecto a lo planeado, con el fin de que se realicen los ajustes necesarios. Cada empresa elige el periodo que mejor convenga a sus necesidades. Continuamos con la organización de la preparación del presupuesto. Es indispensable la coordinación de todas las áreas si se quiere lograr la eficiencia. Luego viene la ejecución de los presupuestos. La tarea de elaborar el presupuesto es de todos, desde los obreros hasta la alta gerencia. Continuamos con el control de los presupuestos. Esta labor debe ser desarrollada por el Comité de Presupuestos para localizar y resolver situaciones perjudiciales en el momento en que aparezcan y evitar que generen mayores problemas. Y por último tenemos el manual del presupuesto. Es necesario que se redacten las políticas, los métodos y los procedimientos que regirán el presupuesto, lo que se logra mediante la elaboración de un manual de presupuesto adecuado. Ventajas y limitantes de los presupuestos. Como casi todo en la vida, los presupuestos también cuentan con ventajas y con algunas limitantes. Sus ventajas son las siguientes. Motivación para definir los objetivos básicos de la empresa. Propicia a definir una estructura adecuada. Incrementa la participación de todos los niveles de la organización. Se mantiene un archivo de datos históricos controlables. Optimiza la administración de la utilización de los diferentes insumos. Facilita la integración de las diferentes áreas de la compañía. Obliga a realizar un autoanálisis periódico. Facilita el control administrativo y es un reto para los ejecutivos. Y sus limitantes son las siguientes. Está basado en estimaciones. Es una limitación que obliga a utilizar determinadas herramientas estadísticas para reducir la incertidumbre al mínimo. Debe adaptarse constantemente a los cambios de importancia.
Su ejecución no es automática. Es un instrumento que no debe sustituir a la administración. Toma tiempo y cuesta prepararlo, y no se deben esperar resultados demasiado pronto. El presupuesto maestro. Este consiste en un conjunto de presupuestos que buscan, por un lado, la determinación de la utilidad o pérdida que se espera tener en el futuro, y por otro lado, formular estados financieros presupuestados que permitan al administrador tomar decisiones sobre un periodo futuro en función de los planes operativos para el año venidero. Esquema del presupuesto maestro. El presupuesto maestro está dividido en dos presupuestos más específicos, que son el presupuesto de operación y el presupuesto financiero. En las siguientes diapositivas iremos conociendo a cada uno de ellos con algunos ejemplos. Integración del presupuesto. La realización de todos estos presupuestos debe desembocar en la formulación de un estado de resultados presupuestado de operación. El presupuesto de operación es fundamental para elaborar el presupuesto maestro, pues es aquí en donde todos los supuestos de la operación se transforman en los posibles resultados financieros de la compañía. El presupuesto de ventas es la primera etapa del presupuesto y es recomendable que se haga en la siguiente secuencia. Determinar el objetivo que desea lograr la empresa respecto al nivel de ventas en un periodo determinado, así como las estrategias para lograrlo. Realizar un estudio del futuro de la demanda. Elaborar el presupuesto de ventas. En las imágenes podemos observar que para el presupuesto de ventas se están tomando en cuenta su precio de venta y sus ventas planeadas. Son dos productos diferentes y además lo están haciendo de manera semestral. Este ejemplo representa un presupuesto de ventas elaborado en Excel. En él podemos apreciar que la empresa está haciendo el presupuesto de manera trimestral, igual lo está haciendo con dos productos diferentes y está calculando su precio unitario para llegar a su total de ventas presupuestado. Presupuesto de operación. Para determinar la cantidad que se debe producir de cada una de las líneas que vende la organización, hay que considerar las siguientes variables: ventas presupuestadas de cada línea, inventarios finales deseados para cada tipo de línea, que puedan ser determinados en función de rotaciones que se deseen de los inventarios por línea. Dicha rotación debe ser la óptima para el caso específico de que se trate, y los inventarios iniciales con que se cuente para cada línea. Por lo tanto, su fórmula queda de la siguiente manera: presupuesto de producción por línea igual a presupuesto de producción por línea más inventario inicial deseado de artículos terminados menos el inventario inicial de artículos terminados. La fórmula anterior supone que los inventarios en proceso tienen cambios poco significativos. Hasta ahora se ha planteado la necesidad de conocer los niveles de inventarios al principio y al final del periodo productivo. Sin embargo, dentro de dicho periodo hay que determinar cuál es la política deseada por cada empresa respecto a la producción. Por lo tanto, las políticas más comunes de las empresas son las siguientes. La número 1 es la producción estable e inventario variable. Sus ventajas son: los costos de producción tienden a ser menores, mejora la moral de los empleados, no se requiere trabajar a marchas forzadas. Sus desventajas de la política de producción estable e inventario variable: puede llegar a un inventario demasiado alto. También puede dar lugar a inventarios obsoletos. Podría también surgir un problema de almacenamiento en los meses en que las ventas disminuyen. Producción variable e inventario estable. Esta segunda política no es fácil de aplicar porque implica estar parando y haciendo arrancar la maquinaria, lo cual resulta muy costoso comparado con el beneficio de tener un inventario estable. Hoy en día, todas las compañías, ante la apertura comercial y la competitividad, tratan de adoptar la filosofía justo a tiempo, que consiste básicamente en disminuir lo más que se pueda el inventario, de ser posible a cero. Con ello, las compañías logran disminuir notablemente su costo financiero. Y la tercera política es la combinación de las dos anteriores. Con ella puede lograrse una producción flexible, ajustada a los ciclos de ventas y a los niveles de inventarios, pero tratando de mantener hasta donde sea posible la producción sujeta a las menores variaciones. En el presente ejemplo del libro podemos observar
que se está aplicando la fórmula de presupuesto de producción por línea igual a presupuesto de producción por línea más inventario final deseado de artículos menos inventario inicial de artículos terminados. En el presente ejemplo de presupuesto de producción elaborado en Excel, podemos observar que la empresa lo está manejando de manera trimestral también y podemos observar que lo manejan como ventas, unidades, más inventario final igual a las unidades requeridas, menos el inventario inicial igual a las unidades a producir. Las cantidades que aparecen en este presupuesto de Excel y en los siguientes son solo mero ejemplo. Presupuesto de necesidades de materia prima y de compra. El presupuesto de producción proporciona el marco de referencia para diagnosticar las necesidades de los diferentes insumos. Cuando no se espera escasez de materia prima, la cantidad debe estar en función del estándar que se haya determinado para cada tipo de insumo por producto, así como de la cantidad presupuestada para producir en cada línea, indicando a la vez el tiempo en que se requerirá. El presupuesto de requisitos de materia prima se debe expresar en unidades monetarias una vez que el departamento de compras define el precio al que se va a adquirir, es decir, costo del material presupuestado. En este presupuesto se incluye únicamente el material directo y sus beneficios son: indica las necesidades de materia prima para determinado periodo presupuestal, genera información para compras, determina niveles adecuados de inventarios para cada tipo de materia prima, ejerce control administrativo sobre la eficiencia con que se maneja la materia prima. Y su fórmula de apoyo es la siguiente: materia prima A requerida igual a producción presupuestada de una línea por estándar de materia prima A. En el libro podemos observar el siguiente ejemplo, en donde vienen los requisitos de los productos, materia prima A, materia prima B, los kilos y las horas de mano de obra directa, lo que se presupuesta de manera semestral de los dos productos diferentes. Y también podemos observar el presupuesto de compras de materiales. En el presente ejemplo resuelto del presupuesto de compras elaborado en Excel, podemos observar que aplican su fórmula del inventario final más el costo de ventas igual al total necesario, menos el inventario inicial igual al total de compras. Presupuesto de mano de obra directa. Debe permitir la determinación del estándar en horas de mano de obra para cada tipo de línea que produce la empresa, así como la calidad de mano de obra que se requiere, con lo cual se puede detectar si se necesitan más recursos humanos o si los actuales son suficientes. Por ejemplo, se supone que hay 10 líneas de productos diferentes en la empresa. La línea WW requiere 2 horas de mano de obra de soldador, 3 horas de mecánico y media hora de alimentador. Si el presupuesto de producción indica que se van a producir 10.000 WW, se puede calcular la mano de obra directa de dicha línea. En el supuesto de que durante un año se trabajen solo 300 días hábiles y el tiempo normal sean 7 horas diarias de labor, para satisfacer los requisitos de WW se realizan las siguientes operaciones: multiplicar las 10.000 unidades por las horas que se requieren de soldador, mecánico y alimentador, multiplicar 300 días por 7 horas y por último dividir el total de horas de cada trabajador u operador entre el total de las 300 días por las 7 horas que corresponde a cada operario, para calcular cuántos se van a necesitar de cada uno. Ejemplo de presupuesto de mano de obra directa del libro. Una vez calculado el número de obreros requeridos, se debe determinar cuánto costará esa cantidad de recursos humanos, o sea, traducir el presupuesto de mano de obra directa expresada en horas estándar o en número de personas y calidad a unidades monetarias, es decir, calcular el presupuesto del costo de mano de obra. El periodo de tiempo de este ejemplo también es semestral, en donde toman en cuenta los requisitos por la producción de los dos productos por las horas registradas por producto igual al total de horas, por el costo por hora igual al total de costo de mano de obra.
En el presente ejemplo de presupuesto de mano de obra directa elaborado en Excel, podemos observar que la compañía lo maneja de manera trimestral, en donde está utilizando también sus productos A y B y los operadores requeridos por la cantidad de horas para obtener su total de mano de obra directa por trimestre. Presupuesto de gastos indirectos de fabricación. Es importante que al elaborar dicho presupuesto se detecte perfectamente el comportamiento de cada una de las partidas de gastos indirectos, de manera que los gastos de fabricación variables se presupuesten en función del volumen de producción previamente determinado, y los gastos de fabricación fijos se planeen dentro de un tramo determinado de capacidad, independientemente del volumen de producción presupuestado. El presupuesto debe elaborarse con la participación de todos los centros de responsabilidad del área productiva que efectúan cualquier gasto productivo indirecto. Cuando se ha elaborado el presupuesto de gastos de fabricación, debe calcularse la tasa de aplicación tanto en su parte variable como en su parte fija y elegir una base adecuada para la estructura del presupuesto de gastos de fabricación indirectos. Su fórmula de apoyo es la siguiente: Y igual a A más B X, donde A representa los gastos de fabricación fijos, B los gastos variables por unidad a producir calculados bajo el sistema de costeo con base en actividades, y X el volumen de actividad. Esto no es otra cosa que la aplicación del concepto de presupuesto flexible en la elaboración del presupuesto de gastos indirectos de fabricación. Y en el ejemplo del libro podemos ver el presupuesto de gastos indirectos de fabricación, en donde entran las partidas de depreciación, supervisión, seguro, mantenimiento, accesorios, energéticos y da su total de presupuesto. Presentando este ejemplo de presupuesto de gastos indirectos de fabricación elaborado en Excel, podemos observar que la empresa también toma en cuenta sus costos comunes de fabricación como partidas, que es la mano de obra directa, bonificación por horas extras, suministros de fábrica, impuestos sobre fábrica, seguros contra incendios fábrica, calefacción y alumbrado, depreciación de edificio de fábrica, depreciación de maquinaria, costos de oficina de fábrica y fuerza motriz. Presupuesto de gastos de operación. Su objetivo es planear los gastos en que incurrirán las funciones de distribución y administración de la empresa para llevar a cabo las actividades propias. Puede ser el modelo tradicional en donde los recursos o costos se asignan con base en criterios no específicos como tiempo de mano de obra directa utilizada en su producción, o el modelo ABC en donde los recursos o costos se asignan con base en identificar qué es lo que genera los costos en las actividades y se asignan con base en los criterios específicos basados en las actividades que requiere el producto. En la imagen podemos observar el presupuesto de gastos de administración y ventas, en donde entran los sueldos, comisiones, publicidad, accesorios, depreciación y varios. Y en el presente ejemplo de gastos administrativos y ventas o de operación elaborado en Excel, podemos observar que toman en cuenta los gastos de ventas, salarios, personal de ventas, publicidad, viajes, total de gastos de ventas y sus gastos administrativos, que son los salarios, personal administrativo, renta de oficina, artículos de oficina, misceláneos y su total. Costo de ventas presupuestado. Una vez que se ha calculado la estructura de costos de producción, que son materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, es posible obtener el costo de ventas que tendrá la empresa durante el periodo presupuestal, basándose en lo siguiente: las ventas esperadas para el periodo presupuestal, la política de inventarios de materia prima, el costo de mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación, la política de inventario de productos terminados, el costo por unidad asignado al producto. El presupuesto de costo de venta puede seguir el formato de estado de costos de producción y venta. Se debe tener cuidado de las partidas que se incluyen dependiendo del método a utilizar. En el presente ejemplo de costo de ventas presupuestado podemos observar que toman en cuenta la materia prima requerida, la mano de obra, los gastos indirectos de fabricación, igual a su costo de producción, más inventario inicial de artículos terminados menos inventario final de artículos terminados para el costo de venta presupuestado,
tal y como viene el ejemplo del libro en la diapositiva anterior. El presupuesto maestro está constituido por dos presupuestos, el de operación y el financiero. El primero se refiere propiamente a las actividades de producir, vender y administrar una organización, que son las actividades típicas a través de las cuales una empresa realiza su misión de ofrecer productos o servicios a la sociedad. Todos los presupuestos anteriores se resumen en un reporte que permita a la administración conocer hacia dónde se dirigirán los esfuerzos de la compañía, lo cual se logra a través del estado de resultados presupuestado, en donde podemos observar que la compañía ya está tomando en cuenta las ventas, menos el costo de ventas igual a la utilidad bruta, menos el gasto de operación igual a la utilidad de operación. El presupuesto financiero. El plan maestro debe culminar con la elaboración de los estados financieros presupuestados. Es necesario considerar que son tres grandes planes los que engloban un modelo de planeación: el plan de mercados, el de requisitos de insumos y el financiero. Los dos primeros constituyen la base para elaborar el presupuesto de operación y el financiero se utiliza como referencia para elaborar el presupuesto financiero. El presupuesto financiero, aunado a ciertos datos del estado de resultados presupuestado, expresa el estado de situación financiera presupuestado y el estado de flujo efectivo presupuestado. El estado de resultados, el estado de situación financiera y el estado de flujo de efectivo presupuestado indican la situación financiera proyectada. Con estos informes concluye la elaboración del plan anual o plan maestro de una empresa. El presupuesto de efectivo. Este podría definirse como un pronóstico de las entradas y salidas de efectivo que diagnostica los faltantes o sobrantes futuros y, en consecuencia, obliga a planear la inversión de los sobrantes y la recuperación o obtención de los faltantes. Sus objetivos son: diagnosticar cuál será el comportamiento del flujo de efectivo a través del periodo o periodos de que se trate, detectar en qué periodos habrá faltantes y sobrantes de efectivo y a cuánto ascenderán, determinar si las políticas de cobro y de pago son las óptimas, efectuando una revisión que libere recursos que se canalizarán para financiar los faltantes detectados, determinar si es óptimo el monto de recursos invertidos en efectivo a fin de detectar si existe sobre o subinversión, fijar políticas de dividendos en la empresa y determinar si los proyectos de inversión son rentables. Estrategias de efectivo. En este tema surgen algunas constantes. La primera es: ¿por qué tener efectivo? El motivo principal que obliga a mantener efectivo son las transacciones, actividad central de toda organización. Las otras dos actividades son casos esporádicos, como lo son los imprevistos y la especulación. El presupuesto de efectivo se encarga de mostrar el desequilibrio entre las salidas y las entradas de efectivo por las transacciones realizadas. La segunda estrategia es saldo que debe mantenerse. Uno de los problemas que enfrenta el ejecutivo financiero es el del monto que debe invertir en cada uno de los activos de la empresa. El efectivo no está fuera de esta regla y por ello se han desarrollado varios modelos para calcular cuánto efectivo debe mantenerse. El primer punto es conservar determinado número de días de gastos desembolsables que podrían ocurrir. El segundo punto, efectuar un análisis de regresión tomando como variables las ventas y el efectivo. Tercer punto, determinar una relación adecuada de efectivo respecto a ventas, es decir, fijar cierto número de días venta por mantener de efectivo. Y el último punto, lo ideal es construir un modelo matemático que integre el binomio costo-beneficio. La tercera constante es la evaluación del manejo de efectivo. Algunas herramientas que permiten evaluar si la inversión en efectivo es adecuada son analizar la antigüedad de los saldos de los proveedores, el costo de los préstamos que se han solicitado en situaciones de presión y calcular una relación del costo de mantener efectivo con el total de efectivo utilizado. Y la última, pero no menos importante, es la amplitud del periodo que debe incluir el presupuesto de efectivo. Lo más común en las empresas es elaborar el presupuesto sobre una base mensual. Sin embargo, la base semanal no puede descartarse y dependerá de las circunstancias de cada empresa.
La escasez de flujo de efectivo y su efecto en el presupuesto de efectivo. El programa de incremento de flujo de efectivo, PIFE, como estrategia para enfrentar la escasez de liquidez. El PIFE se puede definir como una técnica que permite detectar áreas de oportunidad para mejorar el flujo de efectivo. Implica cambiar la actitud de todos los que forman una organización, desde el director hasta el personal de intendencia. Todos deben estar convencidos de que son responsables del manejo del flujo de efectivo, puesto que en última instancia, todas las actividades repercuten en él. Este programa fundamental se centra en 6 actividades que deben implantarse en cada una de las áreas o departamentos que integran una empresa, y son las siguientes. Número 1. Reducir los egresos. Número 2. Retrasar los egresos. Número 3. Aumentar los ingresos. Número 4. Adelantar los ingresos. Número 5. Mantener los activos en movimiento. Y número 6. Liquidar los recursos inactivos. Métodos para elaborar el presupuesto de efectivo. El método de entradas y salidas de efectivo. Este consiste en realizar una investigación cuidadosa de las diferentes transacciones que provocarán entradas y salidas de efectivo y tratar de distinguir las que son normales de las que no lo son. Como podemos observar en el siguiente ejemplo de presupuesto de entradas y salidas elaborado en Excel, se llevan ciertas cuentas registradas. Como las entradas, se pueden registrar los ingresos, que son las ventas de contado, los recaudos, el total de ingresos y queda un saldo disponible. Y como salida se registran algunas compras, obligaciones bancarias, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, intereses, imprenta, etc. Método del estado de resultados presupuestado. Este método consiste en tomar el estado de resultados estimado para el próximo periodo y agregar o disminuir a la utilidad las partidas que afecten el estado de efectivo y que no estén incluidas como ventas o gastos. En la presente imagen, un pequeño ejemplo en Excel del estado de resultados proyectado elaborado en Excel. Aquí la fórmula es ventas totales menos el costo de ventas igual a la utilidad bruta, menos los gastos de administración igual a la utilidad antes de impuesto, menos impuesto igual a la utilidad neta. Método del balance general o estado de situación financiera proyectado. Este método consiste en elaborar un estado de flujo de efectivo a través de la comparación entre un balance general del año actual y otro pronosticado para el periodo siguiente. La técnica es muy variada y cambia en cada circunstancia. Ejemplo del balance general proyectado elaborado en Excel. La planeación a corto plazo es el diseño de acciones cuyo fin será cambiar la empresa de la manera en que ésta haya sido definida. Cuando se analizó cómo se elabora el estado de resultados presupuestado, se observó que prácticamente es la integración de los diferentes presupuestos que forman el presupuesto de operación. Ahora se indica cuál es la metodología para elaborar el balance o estado de situación financiera presupuestado. Por ejemplo, en este balance ya se muestran los activos circulantes como el efectivo, los clientes, inventarios, inversiones temporales, los activos no circulantes, los pasivos a corto plazo como proveedores y otros pasivos circulantes, los pasivos a largo plazo y el capital contable como el capital aportado y el capital ganado. El valor esperado y su papel en la evaluación de resultados de métodos para presupuestos. Es conveniente que al elaborar un presupuesto de ventas, por ejemplo, se tomen en cuenta tanto los métodos estadísticos como los de la fuerza de ventas, utilizando el enfoque de valor esperado para tener una visión más global. Suponemos que aplicando el método de correlación a las ventas presupuestadas, el resultado sea de 7,000 y de acuerdo con la opinión de la fuerza de ventas como se muestra en la tablita de abajo, sea de 8,000. ¿Cuál se debe tomar en consideración para elaborar el plan de ventas? La respuesta es simple, las dos, utilizando el método del valor esperado, a saber,
Las ventas presupuestadas que deben apoyar el plan de ventas deben ser iguales a 7.400, como se aprecia en la imagen. Se tomaron en cuenta ambos métodos, asignándoles probabilidades de acuerdo con la importancia de cada uno para resolver el problema. Las probabilidades de .60 centavos y .40 centavos son emitidas por expertos en la materia en la que se analizan los diferentes enfoques, es decir, no son generadas al azar, sino apoyadas en la experiencia profesional de quien las emite. Si existieran 4 métodos que ayudaran a determinar las ventas presupuestadas, a cada uno se le debe asignar una probabilidad, tal que la suma de los 4 enfoques diera un entero. De acuerdo con los principios de la probabilidad, como se analizó en el ejemplo, se multiplica cada probabilidad por la cantidad obtenida por cada método, y la suma constituye el valor que debe ser tomado en consideración. Este enfoque se aplica a cualquier área en la que existan diferentes caminos para llegar a resultados correctos, por ejemplo, el nivel de producción de inventarios, cantidad que debe mantenerse en efectivo, determinación de flujo de efectivo anual que generará un proyecto, etc. Presupuesto base cero. El presupuesto base cero es una técnica que parte del supuesto de que no importa qué actividad esté desarrollándose mucho tiempo atrás, ya que si no justifica su beneficio debe eliminarse, ya que toda actividad debe estar sujeta al análisis de costo-beneficio. Al igual es una herramienta que obliga a los administradores a justificar mediante un análisis de costo-beneficio cualquier incremento de sus actividades y además los compromete a jerarquizarlas de acuerdo con el beneficio y su importancia para la empresa, que no es otra cosa sino demostrar si esa partida agrega o no valor al producto o al cliente. Como queda descrito en la diapositiva, esta técnica no se aplica a ningún elemento del costo, como materia prima, mano de obra o gastos indirectos de fabricación. Esta técnica es de aplicación inmediata, sobre todo en las empresas en las que la proporción de costos indirectos al producto es mayor que la de los costos indirectos con respecto al total de costos. Las empresas son las que más se benefician con la aplicación del presupuesto base cero. Las áreas más favorecidas con su uso son las de finanzas, contraloría, relaciones industriales, mercadotecnia, mantenimiento, control de calidad, investigación, desarrollo, etc. La filosofía de esta herramienta se basa en varias técnicas de la administración y de la contabilidad administrativa modernas, como la administración por objetivos, la contabilidad por áreas de responsabilidad, la evaluación de la actuación, el análisis marginal o el análisis de costo-beneficio. Todo esto le enriquece haciendo más atractiva su utilización. Para poder implementar el presupuesto base cero, debe de haber indicadores que justifiquen su implementación. Como toda organización sana tiene interés por conocer qué tipo de indicadores pueden estar señalando la necesidad de implementar la técnica base cero para superarse, los indicadores pueden ser administrativos o financieros, ya que los dos van de la mano. En los indicadores administrativos serían el presupuesto maestro, del cual describió la compañera Cintia anteriormente, ya que se ha convertido en una rutina para todo el personal. No se visualiza como reto a la creatividad y el autoanálisis, sino como algo que hay que hacer. Otro de los puntos es: no existe una metodología adecuada para que todos los integrantes de la organización demuestren la bondad o el beneficio que traerá para la empresa una nueva actividad. Otro sería: no existen sistemas que permitan a la administración seleccionar las actividades más atractivas
y rentables para la empresa. No existen herramientas para evaluar el desempeño de los ejecutivos de la organización. Para los indicadores financieros pueden ser la baja rentabilidad sobre los recursos puestos en las manos de la administración, cambios significativos e irracionales del volumen de ventas, cambios en la organización motivados por decisiones que modifican el comportamiento de la estructura de costos de la empresa. Para la metodología base 0, a continuación se presenta una metodología de aplicación del presupuesto base 0. En el inciso A señala establecer los supuestos o premisas en las cuales descansará la planeación. Consiste en que la empresa dicte las normas o pautas en que se apoyará la planeación durante este periodo, como restricción de recursos humanos y económicos. En el inciso B, determinar las unidades o paquetes de decisión. Para cumplir esta etapa es necesario entender que en un paquete o unidad de decisión, un paquete de decisión es un conjunto de actividades que dependen de la administración y que pueden estar sujetas al análisis de costo-beneficio. Ejemplos: la auditoría interna, el reclutamiento y selección de personal, los presupuestos, el mantenimiento, la publicidad, etc. En cada una de las unidades o paquetes, el grupo de actividades desarrolladas se puede modificar o alterar de acuerdo con los intereses de la empresa. El inciso C, analizar las unidades de decisión. Esta fase es la más importante de la secuencia, ya que de ella depende el éxito o el fracaso de la implantación del presupuesto base 0. Esta etapa incluye las siguientes actividades: definir el objetivo esencial de la unidad de decisión respectiva de manera clara y específica. Describir la forma en que actualmente desarrolla sus actividades e indicar los recursos nuevos con que se cuenta. Quién efectúa las diferentes actividades. Quiénes son los usuarios de los servicios que genera. Para qué los usan actualmente. Otro punto sería efectuar un análisis de sensibilidad de las diferentes opciones que podrían servir de base para que la unidad de decisión realice su labor. Otro punto, seleccionar la mejor alternativa en función de un análisis de los factores cuantitativos y cualitativos. Otro punto, determinar el nivel mínimo de servicio que debe prestar la unidad de decisión de acuerdo con la opción seleccionada, así como su costo. Por último punto, señalar las herramientas cuantitativas y cualitativas idóneas a fin de que sirvan de marco de referencia para evaluar la calidad del servicio desarrollado por cada unidad de decisión. La evaluación del presupuesto en función de estándares no solo es una herramienta fundamental en el proceso de planeación operativa de una compañía, también debe servir para evaluar el desempeño de diversas áreas de la organización, específicamente aquellas relacionadas con la producción y operación. Al igual se menciona que el presupuesto parte de una serie de supuestos en cuanto a demanda, situación económica del país y la industria, costos, entre otros. Si por alguna causa el comportamiento pronosticado en el presupuesto no se apegó en algún punto u otro al presupuesto, estas disparidades deben ser analizadas y discutidas de tal manera que se puedan
delimitar las responsabilidades en las diferentes áreas de la organización involucradas y emprender acciones correctivas para sortear las áreas de oportunidad encontradas. El presupuesto como herramienta para la mejora continua. Siguiendo las ideas principales del costeo basado en actividades, la mecánica para utilizar el presupuesto como herramienta para lograr la mejora continua se describe a continuación. 1. Identificar las funciones de cada departamento dentro de la organización y las actividades que realiza. 2. Trazar el impacto de las actividades a través de los diferentes departamentos. El 3. Costeo de actividades y análisis de valor agregado. 4. Conciliar los resultados con el presupuesto anual. 5. Convertir el presupuesto tradicional a uno bajo enfoque de actividades. El problema más grande a enfrentar en esta última fase es que muchas empresas no cuentan con un sistema de contabilidad que permita asignar los costos a actividades, sino a departamentos. Después de todo lo aprendido en la investigación del desarrollo de nuestro tema, nuestra conclusión en la planeación y el presupuesto maestro es que son una pieza clave para todas las empresas, ya que nos pronostica de manera controlada y entendible información importante como lo es el volumen de producción, el costo, los gastos, las ventas y el margen de utilidad. Todo ello brinda una total visión a la empresa de las necesidades y amenazas que se presentan en el proceso. Sin embargo, en la realidad, no todas las empresas llevan a cabo este tipo de presupuestos, debido a que no tienen conocimiento de los grandes beneficios que este les brindaría para su futuro en el mercado tanto local como internacional. Así que por ese lado, vemos un campo de trabajo productivo y redituable para nosotros como futuros contadores.